toda nuestra comunidad guasemita. Muchas gracias por la invitación. Hoy tenemos el gusto de presentar el libro Cuentos de Ciencia Ficción, un libro integrado por los ganadores del concurso de ciencia ficción que convocamos la Biblioteca del Estudiante y el Festival Semillas. De cierta manera, hoy es la coronación de esta iniciativa que inició hace más de un año y también es el inicio y la invitación para seguir participando en los subsiguientes concursos de ciencia ficción y de literatura. Porque si de algo estamos convencidos, es en el poder de la escritura y en la lectura como una de las maneras de hacer comunidad y, desde luego, hacer vivible la vida. Por cierto, les recuerdo que mañana se anunciará a los ganadores de la portada del libro de ciencia ficción y también al ganador del Booktuber en el marco de la clausura del festival. Por favor, estén atentos. También quiero anunciarles que este libro de ciencia ficción que vamos a presentar ya se encuentra en PDF en la página de la Biblioteca del Estudiante, que pueden consultar en www.uacm.edu.mx, Organización, Coordinación Académica, Biblioteca del Estudiante. Pues bien, como les decía, hoy vamos a presentar este libro y nos acompaña la profesora Adriana Azucena Rodríguez, quien escribió un bello prólogo del libro, además de haber sido miembro del jurado del concurso. Ella es doctora en literatura hispánica por el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Ha impartido clases en teoría literaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Autónoma de Chiapas. Actualmente es orgullosamente profesora investigadora en la UACM. Pues bien, en un primer momento ella dará unas palabras, presentará algunas cosas y después pasaremos a los ganadores que nos acompañan para hablar del libro. Adelante, profesora. ¿Qué tal, Napoleón? Muchas gracias. Mucho gusto a los participantes. Hasta ahora descubrí, ¿no?, quienes estaban detrás de esos seudónimos, algunos ingeniosos además. Muchas gracias al Festival Semillas por esta convocatoria y por haber concretado este proyecto que en verdad es muy recomendable. Disfruté mucho releyendo el resultado final, los cuentos de los ganadores. Me gustó cómo van dialogando uno y otro, ¿no? Cómo conforman un universo muy complejo, un universo futurista, con preocupaciones particulares, ¿no? Los trabajadores, en particular, un personaje masculino y otro femenino como protagonistas, y un androide, finalmente, que los tres siempre están preguntándose, pues, ¿qué es ser un individuo, un ser humano, en medio de todos los adelantos tecnológicos que supuestamente iban a mejorar la vida de la humanidad? Y vamos viendo cómo se caen todas esas expectativas, todas esas ilusiones, y queda finalmente ese individuo universal que se siente apartado, excluido, desechado incluso. El proceso de lectura fue muy interesante, les platico también. Participamos como lectores y jurados el doctor Javier Perucho, que sabe muchísimo de literatura y de estos géneros recientes, por así llamarle, ¿no? Géneros populares también, y el escritor José Luis Zárate, que espero que también lo puedan leer. Hace poco se reeditó en el Fondo de Cultura Económica su libro de vampiros, y es un escritor extraordinario que además también leyó con mucho cuidado todos los textos, y bueno, pues al final íbamos coincidiendo en los resultados, con todo y que, bueno, ¿no? Teníamos a veces diferencias con algunos textos y demás, pero sí nos íbamos decantando por los trabajos que ustedes presentaban. Y fue muy
muy satisfactorio ver la calidad de los textos que se quedan finalmente en esta publicación ya final, porque están realmente muy bien escritos y eso es algo que me gustaría señalar. Había un manejo de las herramientas del lenguaje, de la puntuación, de el cuidado en evitar repeticiones de palabras, en mostrar las descripciones, las emociones de los personajes. Y en efecto creo que mientras mayor sea el dominio de ese material que es el lenguaje, es mayor el control sobre las historias, ¿no? Para que no queden cabos sueltos, para que el personaje sea redondo, para que el final tenga ese giro inesperado o esa conclusión a veces negativa, es decir, a veces bastante triste, y sin embargo muy en concordancia con el comportamiento y con las situaciones que tenían los personajes y que les tocaba vivir a los personajes. Tuve también el honor de ser invitada para la redacción del prólogo. Me temo que están mucho mejor escritos los cuentos que mi prólogo, pero bueno, así sucede también cuando uno es más crítico y en fin. Pero sí me gustaría mencionar algunas de las cuestiones que planteo en ese prólogo, como todas las características que le dan ese éxito al género, ¿no? Es muy incluyente en el sentido de que las mujeres fueron las precursoras y han dado clásicos fundamentales a este género, ¿no? Estoy hablando de Mary Shelley, de Ursula K. Le Guin, y también es un género en ese sentido popular, ¿no? O sea, está muy al alcance de todos. A través de revistas, de difusión, a través del cine y de la música culta o popular que se ha compuesto para hablar de ese futuro o de esos avances tecnológicos. Y quería también mencionar cómo la ciencia provoca esta mirada sorpresiva que lograron imprimir en los textos, pero también ese desencanto y esa decepción que viene implícita en quienes terminan por controlar los avances científicos, ¿no? Casi siempre las personas de a pie somos las que salimos perdiendo cuando esos adelantos controlan nuestras vidas y logran así en estas historias particularmente unos arcos narrativos, un desarrollo de las emociones de los personajes muy profundo, lleno de solidaridad con los individuos, lleno de reflexiones acerca de los problemas actuales de las sociedades en relación con esos avances y con esos adelantos. Por supuesto, están presentes esas temáticas fundamentales en este momento, ¿no? Esa sobreexplotación de los recursos que a los que nos han llevado los que supuestamente nos iban a proveer de todo, ¿no? Y no, en realidad no, lo que se buscó siempre fue obtener la mayor ganancia sin importar excluir a los que no pudieran pagarlas. Los trabajadores, ¿no? Todo lo que están dispuestos a hacer por salvaguardar a sus familias, por proveerles incluso en los momentos más difíciles. De eso va este libro. Ojalá en verdad
tengan oportunidad de leerlo, ya que además va a estar ahí con acceso a los estudiantes, acceso libre, gracias a la biblioteca del estudiante. Y bueno, pues eso es lo que yo quería decir en esta breve participación, porque las verdaderas estrellas son nuestros escritores, los autores que nos están acompañando hoy y que me da muchísimo gusto conocerlos. Ojalá nos cuenten, digo, si es posible, cómo llegaron a esta convocatoria, cómo fue que se animaron, cómo se relacionan con la ciencia ficción, con este género que dio resultados tan positivos, qué les gusta del género, en fin, ¿no? Que nos cuenten su proceso creativo. En fin, acá estaremos pendientes de todo lo que tengan para contarnos. Muchas gracias, Napoleón. Muchas gracias, querida doctora Adriana Azucena. Ahora tiene la palabra Alberto Manuel Martínez. Él es estudiante de creación literaria de la UACM, residente de la bella Tláhuac. Algunos de sus cuentos y poemas han sido publicados en revistas independientes como No Mastique, Oaxaca, Materia Escrita, Gata que Ladra, Revista Tóxica, Granuja, vaya nombre de revistas, ¿eh? Ha participado en diversos eventos de Poetry Slam. Es parte del equipo editorial de revista Tlacuache. También publica con el seudónimo Alberto Sánchez Martínez. Bienvenido, Alberto, por favor, te escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar en esta presentación del libro. Después de un tiempo tormentoso con esto del COVID, ¿no? Y lo tan incierto que se volvió en ese entonces, ¿no? Todos los proyectos. Y pues a mí me sorprendió después de, justamente en plena pandemia, de que pues, me llegara, ¿no? el correo donde me decían que habían seleccionado pues, mi cuento. Me sorprendió bastante, la neta estuve muy feliz y soy también, estoy bastante feliz. Bueno, pues mi cuento quedó en tercer lugar del concurso. Se titula, déjenme revisar el título. ¿Habrá una nube en el cielo para nosotros? Bueno, pues mi acercamiento con la ciencia ficción principalmente ha sido con las películas. Creo que, bueno, no sé si se le considere como ciencia ficción o odisea espacial, pero yo creo que lo principal, o mi principal influencia y gusto, pues es Star Wars. Y justamente, pues mi cuento lo baso en un cómic de Star Wars llamado C-3PO, el miembro fantasma, que es un cómic donde C-3PO pues tiene una misión de llevar a un androide de la Primera Orden a un cuartel de la Resistencia para sacar la información, y pues en ese lapso ocurren pues varias fechorías y se hacen amigos, ¿no? Y C-3PO hay un diálogo donde él dice que él sueña que tiene sueños sobre un desierto, sobre como de acontecimientos pasados, y es interesante porque pues a él en algún tiempo de la franquicia pues le borraron la memoria, entonces es interesante de que todavía tenga como esos fragmentos de recuerdos, y pues justamente ese fue como mi influencia principal en esto, de meter los sueños en seres de inteligencia artificial. Creo que también otra influencia que he tenido pues es la película de Ex Machina, que es donde un científico hace la prueba de Turing, si no me equivoco, que es donde ponen a conversar a una máquina y a un humano, pero el humano no se entera de que está hablando con una máquina.
y si el humano piensa que está hablando con otro ser humano, pues la prueba es efectiva porque la inteligencia es tan avanzada que no hay una diferencia entre la conversación, ¿no? Solo que aquí en la película pues se lleva a otro nivel porque crean a un ser artificial, un androide, con pues con esa capacidad de conversación y de razonamiento, ¿no? En el que ya no hay una distinción entre un humano y la máquina. Entonces, pues sí, creo que esas han sido mis influencias principales en cuanto a la ciencia ficción y sobre todo en este cuento, porque creo que sí traté de meter algunas referencias, como lo que mencioné del sueño, en el caso de Ex Machina, el hecho de que la inteligencia artificial sea tan avanzada de que ya se le puede reconocer como un similar, un semejante a los seres humanos. Y pues sí, no sé qué más pueda decir. Maestra, si quiere, en lo que se conecta Mauricio del Castillo, que quizá estamos teniendo problemas también como maquiavélicos técnicos de que está pero no se ve, entonces en lo que se arregla, mientras si puede comentar algo sobre esta primera participación de Alberto. Yo tengo algunas inquietudes, pero me gustaría primero escucharla a usted. Maestra, no se escucha su... Tienes razón. Muy bien. Muchas felicidades, en verdad. Cuéntanos cómo te acercaste a la convocatoria, dijiste, de aquí soy, o cómo fue que la descubriste. Sobre todo, Alberto, para saber tu experiencia e invitar a más, ¿no? Que desarrollen, exploren por este género, ¿no? Que es también tan generoso por una parte, porque la imaginación está a todo lo que da, ¿no? Y como decía la maestra en un principio, es bastante accesible de alguna manera, nos intriga, tiene algo de policíaco, algo de intriga sobre la imaginación que me parece que es estupendo que se escribe este género, que sean jóvenes, que sean de creación literaria o de cualquier otro lugar, ¿verdad? Pero sí nos gustaría escuchar y con la intención de invitar a que otros pues nos atrevamos, ¿no? A cruzar a incursionar en este género. Adelante, Alberto. Claro, bueno, pues mi acercamiento con la convocatoria fue a través de las redes sociales. Yo pues participé en los festivales anteriores. En el primero, pues fue con una presentación igual de un libro. En el segundo, con mi proyecto de revista. Y en el tercero, o no en ese mismo, participé en un slam de poesía y en un cuadrilátero. Entonces, pues tenía las ganas de volver a participar de alguna forma. Y pues vi la convocatoria, vi tanto la de poesía como la de cuento, pues participé en ambas, pero la de poesía ya no supe. Y bueno, en cuanto a cuento, pues siempre he explorado siempre he estado en una búsqueda de a qué subgénero, ¿no? Pertenezco. Pero creo que la ciencia ficción, pues es el género donde se pueden expresar las inquietudes, ¿no? del presente. Creo que cuando tomé cuento 3 con la profesora Elsa Fujigaki, pues justamente nos comentó eso de que sirve, bueno, de que en las historias de ciencia ficción hay mucha crítica hacia la sociedad, hacia la política, hacia el estado económico. Y pues sí, es que realmente sí, ¿no? En muchas historias, ya sea en películas, ya sea en libros, cuentos, pues siempre está presente esa crítica. Ahorita no sé por qué me acordé de la película Sector 9, que es pues sí, es una película de ciencia ficción donde pues llegan
alienígenas, ¿no? Y puede servir como una metáfora hacia el racismo, hacia la discriminación, hacia los migrantes, ¿no? De cualquier país. Entonces, entonces yo creo que es una forma de expresar, de dar a conocer ideas, de inquietudes, tanto del presente, ¿no? Y dar esa proyección en el futuro. A mí pues me sirvió bastante justamente en eso, porque creo que es como una forma mágica de darle la visión de uno, todas sus experiencias, transformarlas en máquinas, en utopías, no sé, en el cyberpunk, o sea, de transformarla en muchas cosas, darle voces, no sé, es como, es bastante chido cómo uno puede transformar, digamos, el presente y darle esos elementos futuristas. Y sí, y es un ejercicio bastante enriquecedor porque es que no sé cómo explicarlo. No solamente se alimenta uno, ¿no? Con todo lo que ya vio, con todas las referencias que tiene, sino que puede alimentar a las otras personas con esas mismas historias que uno puede crear. Claro. ¿Y ya leíste el libro completo? No he tenido la oportunidad, he estado un poco ocupado en estos días, también como estoy con mi proyecto de titulación, justamente, entonces sí he estado algo saturado con el tiempo, y pues la neta sí soy como un mal participante porque no pude leer pues todo el libro. Sí, no, para nada, te va a encantar, en serio, cuando lo leas completo, wow, ¿no? O sea, hay como muchas conexiones entre ellos, sobre todo por ese foco en los individuos, pues como más desfavorecidos, ¿no? Y en ese sentido, todo el ingenio que le tienen que poner, todo lo que tienen que soportar de ese mundo nuevo, ¿no? Obviamente no un mundo feliz, ¿no? Pero sí, es realmente muy... Sí, por cierto, el libro ya lo pueden consultar en la Biblioteca del Estudiante, en el link de biblioteca, y lo pueden ver en PDF, y pronto ya saldrá ya se incorporarán las portadas que está en concurso también, porque una de las cosas también padres de esta convocatoria es que se puede participar de diferente manera, ¿no? Hace rato comentaba una chica que participó, Cristina Espitia, me recuerdo, fue lo que alcancé a ver, donde dice que ella participó, también mandó su concurso, o esta vez no quedó seleccionada, pero que aún así siente muy, muy contenta de haber participado, de haberse atrevido, de haber escrito, de haberlo enviado, de haber concursado, y es parte también de esta comunidad de escritores y de lectores, ¿no? Que vamos siendo todos. Pues ya se incorporó Mauricio del Castillo, que es otro de los participantes, y pues sin más, Mauricio, te escuchamos de tu experiencia en este cuento que escribiste, te ponemos mucha atención. Adelante. Hola, ¿qué tal, Napoleón? Mucho gusto. Adriana, mucho gusto. Alberto, mucho gusto a toda la comunidad del Festival Semillas. Les agradezco el espacio, la invitación y la oportunidad de haber participado en este libro con mi relato, La gente de la capital. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir respecto a este relato, este cuento? Yo creo que en mi obra más o menos hay una crítica a veces explícita, a veces es mero entretenimiento, no lo puedo negar, pero en este caso lo que trataba yo de hacer en mi relato sí era combinar dos aspectos, ¿no? Uno sería
pues la crítica hacia las ciudades, ¿no? Hacia estos estas grandes urbes, ¿no? Y todos los problemas que conllevan, y al hecho de que, bueno, en los dispositivos de internet, en los servicios que disponemos, bueno, siempre se nos casi obliga, ¿no? A llevar una actualización, ¿no? A estar todo el tiempo actualizados, ¿sí? Y va a llegar un momento en el que podemos pensar que vamos a dejar de ser completamente seres humanos para convertirnos en otra cosa, ¿no? Entre más actualizados estemos, pues más dejaremos de ser humanos, ¿no? Pero en sí creo que es más entretenimiento que otra cosa. O sea, hay que tomar en cuenta que la ciencia ficción sí es un género crítico, tanto de la sociedad como del buen o mal uso que se le da a la ciencia, ¿no? Y a la humanidad, también, ¿no? Es un ojo crítico hacia lo que está, hacia donde está yendo la humanidad. Pero al mismo tiempo no hay que olvidar que también es entretenimiento, ¿no? Es una forma de pasar un buen rato. Entonces, yo diría que es prácticamente eso a lo que va, o a lo que ha ido siempre la ciencia ficción, ¿no? En parte. ¿Tú desde dónde nos acompañas, Mauricio? ¿En qué plantel? No, bueno, yo soy fuera de la comunidad. Si me permite, como fue muy rápida Universidad Mauricio, Autónoma de la Ciudad de México. Mauricio, una breve presentación precisamente para tener, que ya había preparado una breve semblanza de Mauricio para estar todos conectados. Vamos a decir que Mauricio del Castillo participó en es uno de los ganadores, y él es licenciado en comunicación por la UNAM. Ha publicado una treintena de relatos y cuentos en diversas páginas y revistas de ciencia ficción, algunos de ellos recopilados en 2 colecciones, La variable multimillonaria y otros relatos, en el 2012, y La nave de la discordia y otras piezas de anticipación, en el 2014. En 2017 salió a la luz su primera novela, Metástasis mental. Su última novela publicada es El huevo de Ignaz. Es brevemente, en unas líneas, la semblanza de Mauricio. Ya. Pues, ¿quiere agregar algo más, maestra Adriana Azucena? Si no, mientras paso unos saludos de Lisi. Ella dice ¿Sí? que le da mucho gusto, felicita Hola, a todos. perdón, no escuché no escuché el último, perdón. Que manda un saludo Lisi, una compañera que nos está viendo, y que hola. Gracias a todos. Pues, maestra, ¿quiere comentar algo más sobre lo que planteó Mauricio? Sí, me interesaba saber tú desde dónde estabas escribiendo, porque logras un paisaje extraurbano muy interesante, ¿no? Tu cuento empieza en la sierra, ¿no? Y tiene que desplazarse de ahí a la ciudad, ¿no? Tu personaje. ¿De dónde viene esa inspiración, esos paisajes, esas preocupaciones? Ya se nos bloqueó. Mauricio, ¿sí escuchaste? Creo que no ha escuchado. Ya se está moviendo su imagen, entonces. Bueno, en lo que se activa, pues sí, es muy interesante también esto que plantea, maestra, de este lugar desde donde se escribe, porque parece que escribe desde no sé si decir la palabra correcta sea de lo marginal, pero desde una posición también muy crítica. Y es una forma que llama la atención, pues cómo concebimos la realidad y cómo podemos imaginarla, que esa es la parte como que a la hora de leer estos cuentos, como que uno se empodera, ¿no? Se empodera, dice, si es posible pensarlo, pues es posible hacerlo. Entonces se genera ahí unas tensiones muy interesantes entre la ficción, la imaginación y nuestra propia
nuestro propio presente, ¿no? Que es me parece, de las cosas maravillosas del género y de estos cuentos. Sí es la crítica, pero también la posibilidad de imaginar otros mundos posibles. Y si los imaginamos, pues ya vamos muy, muy adelantados. Y otra cosa que me llama la atención que mencionó Mauricio y que se nota como lectores, además de todo esto que estamos diciendo, hay un placer en la lectura. O sea, hay un placer en inventar estos relatos, ¿no? En imaginarlos, hay risas, hay humor, ¿no? O sea, esa es una de las cuestiones que me parece muy importante a considerar, es pues la libertad, la diversión también de un relato. No solo es crítica, sino también sería filosofía que hace crítica o textos de otro género, muy enfocado a estos asuntos. Pero aquí la gracia que se tiene también es que se nota un placer que a la hora de escribirlo, que se transmite a la hora de leerlo. Y eso me parece muy interesante y quisiera, si nos puedan decir, quizá los tres, porque nuestra profesora pues también es una gran escritora del género. ¿Cuál es esa experiencia a la hora de escribir? ¿Qué pasa ahí? ¿Se divierten? ¿Se angustian? ¿O cómo es este proceso creativo? Hoy, la ciencia ficción, justamente eso, ¿no? Te permite ser muy libre, porque puedes inventar, ¿no? La quinta dimensión, la sexta, la octava, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes que mantener como la lógica de las acciones y de los acontecimientos, ¿no? Que es algo que se nota en los cuentos de nuestros autores, ¿no? El hecho de que haya aplicaciones para todo llega al extremo de que haya una aplicación para comprar el oxígeno, ¿no? Como hoy compraríamos el gas de la cocina, ¿no? Conseguir algo que haga las labores domésticas y a lo que podemos regañar, como es ¿no? Como es el cuento, te obliga a que realmente los personajes asuman esa condición. Y eso es realmente muy, muy interesante, ¿no? A mí me gusta mucho como que ubicarme en los mundos que han armado otros escritores, ¿no? Precisamente para ver si yo puedo seguir justamente esa dinámica, ¿no? Entonces, Odisea del espacio, ¿cómo se llamaba? Que también fue una película y es esa primera escena donde el cavernícola lanza su hueso, un arma, ¿no? La siguiente escena es una nave espacial, ¿no? Entonces, justo esa escena también a mí me impresiona mucho, aunque me impresiona más como está en el libro, y entonces pues más o menos también trato de agarrarme desde ahí. Y eso también creo que es algo interesante de este género. Uno se engancha yendo al cine o viendo las películas o mirando una serie y de ahí ya no se puede parar precisamente porque se abren un montón de posibilidades y uno dice, yo también podría, ¿por qué no? No sé tú cómo lo ves, Alberto. Bueno, sí, coincido en el sentido, ¿no? En el que pues es muy libre, ¿no? Al momento de escribir ciencia ficción y cómo nos podemos ubicar en otros espacios creados por otros y otras autoras. Y yo creo que ahí puede recaer, ¿no? En el caso de tanto como de las influencias y como las referencias, ¿no? La intertextualidad, por ejemplo. Pues, bueno, es que mi principal como fuente, ¿no? De la ciencia ficción ha sido como los medios audiovisuales. No he leído tanto, sinceramente ha sido muy poco lo que he leído, pero sí, pero bueno, luego uno se va enterando de que justamente estos medios audiovisuales pues están inspirados en libros. Entonces, pues es una alimentación muy
bueno, me faltaría leer los libros, ¿no? Para ya tener como ya una alimentación más complementaria, ¿no? En cuanto a la ciencia ficción. Ahí vas. Mauricio, ¿quieres comentar algo sobre tu proceso creativo? Solo te digo que, ya estás en altavoz. Adelante. Hola, ¿qué tal? Perdón por la interrupción. Sí, en cuanto a mi proceso creativo, pues podría decirse que sí me baso en la realidad, ¿sí? Y tomo en cuenta alguna idea que sucede en ella, ¿no? Una idea interesante, pero al plantearme dentro de esa idea, dentro de ese asunto, basado totalmente en la realidad, llevo al extremo alguna metáfora que ocurre en ella, ¿no? Por ejemplo, en mi relato, pues muchas veces la falta de algún servicio por demanda, por exigencia de de alguna empresa, de alguna institución, obliga a ciertas personas a moverse, ¿no? A lugares más concurridos, ¿no? En este caso, una ciudad, ¿no? Pero ahí encuentra una total forma de pensar, ¿no? Diferente a de donde viene la persona, ¿no? En su origen. Adriana decía que cuál era de dónde yo provenía, ¿no? Yo vivo aquí en la Ciudad de México. He vivido toda mi vida aquí, pero sí veo con ojos críticos lo que sucede en ella, ¿no? En la Ciudad de México. Hay veces en que nos jala a situaciones muy, muy extremas, muy comprometedoras, ¿no? Pues sería la falta de transporte, por ejemplo, la falta de vías de comunicación, de servicios, ya hay falta de agua, por ejemplo, el que luego haya apagones, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso son cosas que suceden en la realidad y yo las planteo en forma de metáfora, ¿no? ¿Qué sucedería si las cosas fueran de esta otra manera, ¿no? ¿O qué pasaría si las cosas se empiezan a desencadenar de tal forma que ya no vuelven a ser como eran antes, ¿no? Entonces, más o menos yo planteo así a través de metáforas muy extremas. Es mi forma de llegar a materializar un relato, una novela, etcétera. Claro. Sí. Bueno, yo preguntaría, ya ven que va a tener continuidad, eso me da mucha emoción, ¿no? Ya salió la siguiente convocatoria. Creo que ya estamos como en los últimos días, ¿no? Para participar tanto en la de portada como en la de cuento, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las sugerencias para estos escritores que se animen? Yo, por ejemplo, en mi taller, pues les sugiero las dinámicas clásicas de imagina un producto que no exista y diseña el cartel, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus, ¿no? ¿Cuáles serían las precauciones que hay que tomar? ¿Cuánto costaría? ¿No? ¿Qué va a solucionar? Etcétera. O también, ¿no? ¿Cuál va a ser el problema más complicado dentro de 30 años, ¿no? En 30 años, ¿cuáles van a ser los problemas más difíciles de la ciudad en la que vivimos o en la comunidad en la que estamos? Y así, ¿no? Como que hay sugerencias o imaginar el mundo perfecto, ¿no? Y precisamente las consecuencias.
Entonces, ¿ustedes qué sugerencias les darían a estos escritores que se pueden interesar? A lo mejor ya les quedan pocas horas para escribir su texto. Ya les quedan. Alberto. Bueno, pues principalmente yo creo que cuando alguien va a participar en alguna convocatoria siempre hay un temor, no hay una duda. Yo creo que eso sería lo principal, ¿no? El hecho de animarse, o sea, solo aviéntate al vacío y a ver qué pasa, ¿no? Sí, eso sería lo principal, ¿no? Porque a veces pueden ser de que pues, algunas personas ahí tengan sus textos ahí escondidos y les da miedo el hecho de mandarlos a una convocatoria. Entonces, pues no hay que temerle al rechazo, no es, yo creo que ya es mucho el hecho de ya poder enviar algo, entonces anímense, no tengan miedo. Y la otra, en cuanto, bueno, creo que ya lo mencionó muy bien, lo de el qué pasaría si, ¿no? De hecho, sí, fue algo que también vi en Cuento 3. Y sí, justamente ¿no? Es el hecho de idealizar o imaginar los escenarios posibles, ¿no? De acuerdo a una situación o un objeto, a cualquier cosa, ¿no? Y cómo puede repercutir en la sociedad, en una misma persona, en un tiempo determinado. Sí, bueno, una de las cosas que me parece fascinantes, yo hablo como lector, no como escritor, pero una de las cosas fascinantes del género es también cómo se anticipan, o sea, cómo hay textos que se han anticipado, que en su momento era ciencia ficción y parecía futurismo, pero que poco a poco la realidad nos alcanzó, y eso hace como que el autor de ciencia ficción, quizá en esa imaginación, esa intuición, como decían, que parte de un hecho real o del presente, cómo por esa intuición o por esa corazonada se le fue tejiendo y de repente se planteó algo que en su momento suena descabellado, fuera de límites, y al paso del tiempo, pues tienen muchas razones, es una especie como parece que hay algo de profecía en el autor de ciencia ficción, ¿no? Y pues yo también creo que el atreverse, yo creo también la intuición, ¿no? De ver lo que está pasando y qué podría pasar, ¿no? Si continuáramos, si la sociedad continuara en algo que se observó, en algo muy pequeñito que estaba ahí, pero que al pasar por una serie de circunstancias, que eso es lo que haría el escritor, ¿no? Ver cuáles podrían ser, pues se desencadenó algo que en apariencia no se podía pensar, pero que estaba el germen. Y parece que esos descubridores de futuros, de alguna manera, también hace muy bien la ciencia ficción. Y yo creo que, me supongo que ya vamos a ir cerrando, pero quisiera nada más hacer un anuncio, porque algo que comentó la maestra Adriana Azucena, que mencionó al maestro José Luis Zárate. Bueno, es un gran escritor reconocido en el género. También tenemos el gusto que él va a cerrar un seminario que estamos llevando a cabo desde la Biblioteca del Estudiante, que tiene que ver con la técnica y desafíos de la técnica contemporánea. Entonces, él y Mauricio del Castillo van a cerrar este seminario también con una sesión que es sobre ciencia ficción y una lectura de la contemporaneidad, ¿no? Entonces también quisimos cerrar con el seminario porque creemos que estos temas tecnológicos tienen un vínculo directo con la ciencia ficción y que no podía dejar de lado en un seminario donde hay filosofía, donde hay psicología, donde hay antropología, ciencia política, el género literario. Entonces nada más para hacer este anuncio que es para el 24 de noviembre. Mauricio Castillo me parece que está teniendo un poco de problemas con con internet, pues es una de las cosas que luego suelen ocurrir, ¿no? Las interferencias tecnológicas, pero en unos minutos se agregará.
Ya mencioné también que las portadas, que también son muy importantes, que también es otro tema hablar sobre las portadas de ciencia ficción, porque es un género que permite mucho la relación también con lo gráfico, ¿no? Es decir, con la portada pues te da un tono, ¿no? De lo que encontraremos, y también es muy creativo. Pues mañana ya se van a presentar quién ganó para la portada de este libro, y también se va a anunciar de estos contadores, que no recuerdo cómo se llama, booktuber, bueno, que cuenta en un video el cuento como una reseña en video, que también es una de las cuestiones que se están implementando, y pues mañana también se da ese veredicto. ¿Quieren agregar más? ¿Alguna recomendación? Sí. Si fuera posible, leer también La semblanza de Arenita Azul. Perfecto, sí. No, pues no nos puede acompañar, pero sí me gustaría también mencionar algunas cosas sobre su Claro. cuento. Y aprovechando, bueno, los títulos, a lo mejor no los habíamos mencionado, pero los títulos de los cuentos, para que se den una idea de qué es lo que se van a encontrar aquí, se llama La gente de la capital, Vía de pago, y Habrá una nube en el cielo para nosotros. Esos son los 3 títulos. Y en efecto, estábamos esperando que se incorporara Oyuki Hernández, que es el verdadero nombre de nuestra escritora. También tuvo problemas de conexión, pero ella, su nombre completo es Oyuki Hernández del Rosario. Su gusto por la literatura inició con los libros del Rincón. A los 14 años escribió su primer cuento, y desde ahí supo que quería ser escritora. Las bases teóricas para realizar sus sueños las encontró en la UASM, lugar donde cursó la carrera de creación literaria. Su carácter reservado y tranquilo se refleja en su escritura, pues le gusta usar un lenguaje sencillo donde el lector puede identificarse. La familia, la muerte, la soledad, los problemas sociales y la mujer son sus temas recurrentes. Pues un saludo a Oyuki, la verdad que nos hubiera encantado escucharla, pero la podemos leer en este libro, que ya se puede descargar en PDF. Así es, yo creo que les va a encantar su relato. Está como muy relacionado con la realidad de las maquiladoras, de las mujeres que trabajan en esos sitios. Nos recuerda mucho a las problemáticas, por ejemplo, en las ciudades fronterizas, con un detalle interesantísimo, ¿no? Las trabajadoras tienen que protegerse de las tuareg, ¿no? Una especie de banda ahí extraña, con la que, pues sí, ¿no? Finalmente tiene que enfrentarse, y es muy impresionante esa confrontación y el cierre justamente, ¿no? De esa aventura. Así que también se van a enganchar con ese personaje femenino, ¿no? Que les decía, está como muy dialogado el libro, ¿no? Es un personaje femenino, el personaje masculino de Mauricio y el androide, ¿no? De Habrá una nube, sí se llama así, ¿verdad? Habrá una para nosotros. Y entonces, o sea, es como el grupo, ¿no? Está muy, muy bien dialogada entre sí los relatos de esta selección. Así que en serio, ojalá puedan echarle un ojo al libro completo. Se lo leen además súper rápido, porque están muy bien trabajados los textos, fluyen muy bien, así que en serio, ojalá puedan leerlo. Muchas gracias. A propósito, Ángeles Godínez dice que bravo Yuki, su relato es muy fuerte. Pues bueno, queda con más ganas de leer todas estas lecturas, ¿no? Tan frescas, tan jóvenes, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar? Pues muchísimas gracias a todos los participantes. Sigan insistiendo, por favor. Queremos leer todos sus textos, bueno, ya cuando sean seleccionados. Y bueno, por favor, aviéntense, disfruten este primer libro, y pues
insisto, muchísimas gracias al Festival Semilla. No se pierdan todos los eventos que van a tener en todas las salas, porque son una delicia. Muchísimas gracias, Napoleón, y muchísimas gracias a la... Muchas gracias, maestra. Alberto Sánchez, un cierre. Bueno, pues agradecer a Biblioteca del Estudiante, a Festival Semillas, a la profesora Adriana, a Mauricio, que bueno, a pesar de tener algunos problemas con el internet, bueno, gracias a ti, Napoleón, muchas gracias también por coordinar la presentación, y pues gracias a las personas que nos están viendo en la transmisión. Muchas gracias, Alberto. Pues Mauricio del Castillo ya no se pudo, pero nos manda en el chat que está muy contento de haber participado, que nos manda saludos, que esperan que lean los textos, y invita a que todos también participen escribiendo, ¿no? A mí solo me queda darle las gracias, recordar que lo imaginativo y lo fantástico nos revelan una realidad sin convencionalismos, libre, oníricos, una vida realmente vivible, ¿no? Muchas gracias a Semillas, muchas gracias al equipo de Biblioteca del Estudiante.